Vos, al haber conversado con ella sobre tu sueño, generaste un loop, Claro. generaste un nexo en los mundos internos, abriendo la posibilidad a que él diga, ah, esto es una sincronía. Hola, hola, quienes están sumando y me están acompañando en la tarde de hoy. Hoy un poquito más temprano, sin embargo, con noticias maravillosas para compartir. Hoy tenemos un invitado espectacular y sé que se van a disfrutar este día de hoy porque además vamos a compartir un tema que debo confesar, no soy experta, sin embargo, me va a llenar de alegría poder tener a mi invitado, que veo que ya se me sumó. Dame un momento, ya pronto lo tendremos aquí y felices de que vayan y compartan a quienes están cerca. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás? Hola, Beatriz querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, inmensamente feliz de este espacio hermoso que podemos estar compartiendo hoy. Les estaba diciendo que eras un invitado de talla mayor, como decimos aquí en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si No, talla mayor, pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. no, estoy segura que sí. Además, mira, les mencionaba que vamos a hablar de un tema que yo desconozco, debo confesar, porque he tenido y me seduce totalmente el poder hacerlo y ya les voy a contar cuál tema es. Sin embargo, parte de lo que es mi propósito es aprender de ti, quitar los tabús y tal vez todo lo que se dice muchas veces de lo que son estos viajes maravillosos y que compartamos lo que va a ser naturalmente pues, tu ida a México, que quiero que hablemos también de ese espacio y bueno, este caminar. O sea que hoy es un live lleno de noticias, de maravillosos momentos que estoy segura que nos los vamos a gozar. Así que bienvenidos a los que se están sumando y gracias por el espacio que hoy estás teniendo en nuestra casita de Instagram. Y Sí, volviste, te aquí me habías estamos, aquí congelado. estamos. No van a Dije yo poder que, con nosotros. dije, te me congelaste, no de frío, porque debes estar con un frío en Buenos Aires, ¿cierto? Debe estar haciendo bastante frío. Hace bastante frío, está lloviznando, es un día hermoso para estar adentro, un café con leche, un chocolate, un submarino Ay, o qué un delicia. O rico matecito. mate. Pásame el mate, como dicen. Bueno, quiero contar que qué delicia. Ay, qué rico. Bueno, yo te puedo pasar un tecito que tengo aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, será una noche maravillosa para ti que ya son las 7:30 de la noche en Argentina, 4:30 en México, 5:30 en Colombia, y así se nos van sumando. Me encantará que nos pongan quiénes están, de dónde están. Gracias a quienes se sumaron en la tarde, noche de hoy. Bueno, un tema maravilloso y no quiero ser yo quien hable, sino tú, y es vamos a compartir sobre los viajes astrales. Como dije, debo confesar que no soy experta, sin embargo, quiero aprender. Entonces, por eso hoy queremos escucharte y saber desde ese mundo interno, como bien lo llamas, qué es lo que son los viajes astrales. Entonces, vamos a empezar y quienes quieran escribirnos, escríbanme y vamos después en la cajita de preguntas a ir explorando. Entonces, lo primero, Jerry, como te digo yo, con amor, quiero preguntarte, ¿qué diferencia es la más importante entre el mundo físico y el astral? O sea, ¿qué es cada uno? Empecemos por ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para empezar, como mi gran amigo Truman Show. Bienvenidos a este Divino. maravilloso show. Eh, Está bueno. está muy, muy bueno. A mí me encanta tomar las cosas más lindas de la vida que veo en películas o en lugares, como por ejemplo la famosa frase de ir al Capot, que muchos me preguntan de dónde la saqué. Bueno, esa frase la saqué de una película maravillosa que es El Guerrero Pacífico, en donde él usaba eso con su discípulo, ¿no? Cuando el discípulo no daba las respuestas a la altura de lo que el maestro buscaba, lo mandaba a sentarse al capot y no se podía mover del capot a no ser que tenga algo interesante para decir en la vida, ¿no? Entonces me Wow. pareció tan maravilloso que muchas veces nosotros dejamos que la emoción nos desborde y no la controlamos, entonces a veces hay que ir a sentarse un ratito al capot, que está duro, que es frío y que es incómodo. Entonces, para no permanecer mucho tiempo en un lugar incómodo, tenemos que empezar a hacer preguntas interesantes.
Y allá que Wow, estamos imagínate. hablando del mundo de las emociones, el plano astral básicamente está regido por las emociones. Ujú. Básicamente son las emociones. ¿Por qué? Porque los mundos internos, como muchas veces explicamos, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Los mundos internos tienen una particularidad maravillosa que es prácticamente no existe la mentira. Es un mundo, es un lugar tan maravilloso que uno no es que no necesita mentir, no puede prácticamente mentir. Porque como es el mundo de las emociones, es un mundo en donde nosotros nos mostramos tal cual somos. Entonces, Ok. ¿qué es lo que sucede, no? Acá es donde viene el gran problema, porque uno dice, en el mundo físico nosotros podemos fingir, podemos mentir, podemos inventar, podemos generar una imagen falsa de nosotros para mostrarnos a los demás, que es esa maravillosa falsa personalidad es sobre la cual tenemos que trabajar, ir puliéndola. Pero ¿qué sucede en los mundos internos? La particularidad es que nosotros ahí no podemos mostrarnos de una manera que no es la forma en que realmente somos. ¿Por qué? Por lo que se maneja en el mundo interno es la esencia, es la Ujú. particularidad del ser, es lo que nosotros realmente somos. Entonces es muy común que uno, cuando ingresa a los mundos internos, en forma consciente, sin estar preparado, porque utilizó algún mecanismo, algún método o algo externo lo ayudó a poder salir de su cuerpo físico, se encuentra en un mundo que no conoce. De acuerdo. Se encuentra en un mundo tan extraño que realmente se siente como sapo de otro pozo, ¿no? Como un pez fuera del agua, porque dice, no entiendo lo que me está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, como si fuese un consultor, pues yo me he transformado en un consultor de los mundos internos. La gente me llama como si fuese un psicólogo del plano astral. Dice, Gerardo, me pasa tal cosa, me pasa tal cosa, ¿qué fue lo que me pasó? Bueno, es que son tantas las cosas que pueden pasar cuando uno no está realmente preparado, que es infinita las posibilidades. Entonces, es importante comprender por qué nosotros hacemos tanto hincapié en prepararse. Es Exactamente. importantísimo que uno se prepare. Hay tanta gente en este momento hablando del plano astral o de los viajes astrales, es como que se hizo un furor, ¿no? Como Ujú. que todo el mundo habla, pero cuando nosotros nos ponemos a escuchar a las personas que hablan de los planos astrales, de los mundos astrales, en profundidad, nos damos cuenta que realmente no tienen un conocimiento profundo de lo que están hablando. Ujú. Mucha gente que sale a hablar de los planos astrales son personas que leen o que leen un libro o que tienen un poco de conocimiento por lo que estudiaron y salen a tratar de explicar lo que es el plano astral. Eso para mí es un gran error, ¿no? Porque es como que un profesor quiera enseñar una materia nueva sin haber tenido ningún tipo de experiencia. El plano astral, el sí o sí es importante tener experiencias. Es importante que las personas que realmente tengan experiencia los guíen en los primeros pasos para entrar en los mundos internos. ¿Por qué? Porque lo que van a ver es muy distinto a lo que ven acá. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Si bien el plano astral es un plano de manifestación del ser, en donde nuestra conciencia utiliza un cuerpo muy parecido a este, pero con otras características físicas, en donde, por ejemplo, puede volar, puede flotar, puede traspasar paredes, puede traspasar los techos, puede hacer un montón de cosas que acá no se hacen, Ujú. por la sencilla razón de que está expuesto a leyes físicas totalmente distintas. Se maneja un cuerpo con otra densidad en un mundo denso de otra manera, con una vibración más sutil. Con lo cual, incluso lo que puede suceder es que nosotros nos transportemos a un lugar a la velocidad del pensamiento. Ok. Entonces, muchas veces pasa que una persona estando en un lugar y no comprende qué es lo que le está sucediendo, a su mente, a su imaginación, viene una imagen de un lugar a donde él por ahí se siente más a gusto o se siente más protegido y automáticamente se proyecta ese lugar. Entonces, el plano astral es tan, pero tan increíble que nos puede llevar a un lugar maravilloso donde podemos tener unos sueños geniales y levantarnos a la mañana de maravilla, o podemos ir a unos lugares que no comprendemos y no levantarnos tan bien a la mañana, no sentirnos tan cómodos como, por ejemplo, tener una pesadilla. Entonces, cuando no estamos preparados para entrar a un lugar distinto, es como que nosotros querramos pasar del segundo año del secundario al sexto año sin haber hecho el tercero, cuarto y quinto. En algún momento alguien en la sala te va a hacer notar que vos no tenés que estar en ese lugar, porque vos no tenés todo el trabajo realizado para poder estar en ese lugar. Entonces ahí es donde a veces vienen también un montón de problemas, ¿no? Y uno siente como que involuciona, siente como que vuelve para atrás, como que eso no es para mí, me metí en un lugar que no me tenía que meter, me mintieron, me dijeron que acá era un lugar donde le iba a pasar bien y la pasó mal. Entonces es importante parar un poquito la pelota, explicarle realmente
a la gente qué es el plano astral, qué es el mundo astral, qué es viajar en cuerpo astral, que no tiene nada que ver con los sueños. Entonces tendríamos que empezar a diferenciar un poquito todas las particularidades que tiene nuestra conciencia dentro y fuera de nuestro cuerpo físico. ¿Te parece? Eh, Eso me encanta y empecemos por ahí, porque acabas de tocar un tema clave y es cómo yo sé, bueno, primero quiero decir algo para quienes están sumando, que me parece muy importante y es todo este tema que ha sido como si fuera una moda, de voy saliendo al plano astral, hablo del viaje astral y como que siento que va siendo de manera no tan responsable y acabas de decirnos, para hacer un viaje astral hay que prepararse. Eso es lo primero que nos acabas de entregar y hay que entender que uno no puede estar, digamos, de manera deliberada sin una preparación. Lo segundo, y me parece clave, es cómo diferencio yo que estoy en un viaje astral y no en un sueño, por ejemplo. Bien, ¿Qué hace la diferencia? bien, bien. ¿Qué hace la diferencia? Es lo más importante de todo. Pero para reconocer, Beatriz, cuál es la gran diferencia entre darme cuenta si estoy en un sueño o estoy en un viaje astral, es trabajar sobre mí mismo para reconocer que yo ni siquiera estoy despierto en el mundo físico todavía. Wow. ¿Qué es lo que sucede? Estamos tan acostumbrados a realizar nuestra vida de 3 dimensiones en forma tan mecánica, que se transforma nuestra vida en algo repetitivo. Es muy común, y esto es maravilloso, dentro de los grupos de trabajo que tenemos para el trabajo de lo que es el despertar de la conciencia en el mundo físico, porque primero hay que despertar la conciencia en el mundo físico, ¿no? Uno cree que cuando despierta la conciencia digamos, vive eternamente en un mundo maravilloso de ilusión, de fantasía y demás, y es todo lo contrario. Despertar la conciencia no significa que yo voy a ir a vivir un mundo distinto, significa que voy a comprender realmente qué es lo que yo tengo que vivir acá, en este mundo en el que estoy. Cuando yo trabajo sobre mí y comprendo y descubro por qué estoy acá y qué es lo que tengo que hacer, y comprendo cuál es la mejor forma de hacerlo, empiezan a venir a mi vida cambios muy sutiles en un principio que pasan muy desapercibidos. Pero cuanto más yo trabajo en el despertar de la conciencia y en mi autoobservación, sí o sí me voy empezando a dar cuenta que mi vida tiene cambios que, si bien son sutiles, son muy marcados. Como por Okay. ejemplo, la forma de relacionarme con los demás. Uno de los primeros síntomas más importantes que yo descubro en mi vida es cómo empiezo a relacionarme con los demás. ¿Cómo empiezo a relacionarme con los demás? No necesariamente cómo soy yo con ellos. Lo más importante es que yo empiezo a descubrir cómo reacciono yo ahora cuando me relaciono con los demás. Eso es lo más importante, es el cambio más grande en donde yo empiezo a sorprenderme que antes, frente a determinadas personas con determinadas actitudes hacia mí, yo tenía una reacción que muchas veces no la controlo, como la gran mayoría de nosotros. Somos impulsivos, somos mecánicos, entonces cuando algo sucede en nuestra vida reaccionamos mecánicamente, reaccionamos en forma automática. Cuando empezamos a autodescubrirnos y observamos, nos damos cuenta que nosotros estamos en modo supervivencia. El ser Ujú. humano se encuentra viviendo en modo supervivencia. Todavía no ha empezado a vivir. No sabe lo que es vivir realmente porque no se conoce. No se conoce a sí mismo, no conoce su cuerpo, no reconoce la conciencia fuera de este cuerpo que está observándolo continuamente para aprender de cada cosa que sucede dentro de este cuerpo físico. Cuando empezamos a tomar conciencia de todas las cosas que nos empiezan a pasar en el mundo físico, mientras estamos despiertos, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nos estamos perdiendo por día, De la acuerdo. cantidad de emociones, de sensaciones, de experiencias que estamos dejando pasar por no dejar que sea la conciencia la que las viva y sí sea el ego que sabe cómo trabajar sobre nosotros, porque es maravilloso su trabajo, y cuando nosotros no hacemos el nuestro, él hace el De de él. acuerdo. Ah, Entonces, ahí nosotros vamos descubriendo que nuestra vida siempre está bajo el control de alguien, siempre. El despertar de la conciencia nos permite lo siguiente: decidir por nosotros mismos si queremos formar parte del juego de los demás o queremos empezar a jugar nuestro propio juego con nuestras fichas. Mientras ujú. nosotros no nos demos cuenta de la realidad, vamos a pasar a formar parte del juego de otras personas. Vamos a ser títeres de otras personas, nos van a manejar como ellos quieren
y van a hacer lo que quieran con nosotros en nuestra vida. Es bien sabido que si nosotros en la vida no tomamos nuestras propias decisiones, ¿qué es lo que sucede? Los demás las van a tomar a por tomar por nosotros. nosotros. Porque nosotros estamos dentro de un sistema, dentro de una sociedad, en la cual esta malla de convergencia o esta malla de control maravillosa, que es la que controla absolutamente todo, sabe perfectamente qué tenemos que hacer en cada etapa de nuestra vida. Entonces, lo que sucede, que es maravilloso también, es decir, bueno, evidentemente, trabaje o no trabaje sobre mí, hay muchas cosas en mi vida que van a pasar, quiera o no quiera, tienen que pasar, porque es parte de la travesía que nosotros venimos a vivir, Ujú. de este maravilloso mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a darme cuenta que hay experiencias que las tengo que pasar, porque todo el mundo las pasa, yo tengo bajo mi control cómo puedo reaccionar frente a esas experiencias, De como por acuerdo. ejemplo la muerte. ¿Cómo yo voy a Ujú. tomar la muerte de un familiar? Entonces, uno dirá, bueno, pero nos estamos yendo para otro lado. En realidad no nos estamos yendo para otro lado, porque todo esto es parte del despertar de la conciencia, y sin despertar de la conciencia no hay viaje astral. Es que Entonces, eso creo que es clave, porque ahí nos estaban escribiendo que se perdieron en la información, porque claro, empezaron a sumarse más tarde, pero es clave, lo acabas de decir, el despertar de la conciencia en el mundo físico es primero que poder ir a hacer este viaje astral. exactamente, exactamente. Espera que voy a acomodar un poquito acá. Dale. Ahí está. Ahora, el despertar de la conciencia es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida, Beatriz, en todos, en todos. En todos para aquellos que quieran empezar a vivir una vida distinta. Obviamente, nadie está obligado a vivir de otra manera. De acuerdo. Todo esto apunta a las personas que realmente quieren despertar la conciencia, que quieren vivir de otra manera. Hay dos formas de darnos cuenta que queremos vivir de otra manera. Una es porque ya estamos cansados de rompernos la cabeza contra la pared y un día nos damos cuenta que ya no tengo más lugares donde poner chichones, tengo la cabeza deformada de tanto golpearme, entonces como ya me duele hasta el alma, decido empezar a vivir de una manera distinta. Y la otra es dándonos cuenta que si nosotros nos autoobservamos a nosotros mismos y a su vez observamos a todas las personas que forman parte de nuestro círculo mágico, vamos a darnos cuenta que a través de la experiencia de los demás, nosotros también podemos adquirir nuestra propia experiencia, nuestra sabiduría. Es como este ejemplo tan sencillo que yo pongo, ¿no? Si yo pongo la mano, ¿yo necesito poner la mano sobre el fuego para saber que me voy a quemar? No, No, es obvio que si yo pongo la mano en el fuego me quemo. Bueno, no obstante, habiendo cosas que son tan evidentes en la vida de cada uno de nosotros, es como que necesitamos ir y experimentarlas por nosotros mismos. Entonces uno dirá, no existe absolutamente nada en el mundo que reemplace la experiencia propia. Eso también es una gran verdad. La experiencia que uno adquiere por las cosas que uno mismo hace, nunca van a tener el mismo significado que si yo la veo en de los la demás. cuenta, de acuerdo. Exactamente. Pero esto no quiere decir que yo tengo que hacer o pasar por todas las cosas en la vida que pasa todo el mundo. Esto quiere decir que si yo tengo que exponer mi mano al fuego por una situación particular, yo tengo que estar preparado para saber cómo voy a curar mi mano cuando me queme. Ujú. Porque yo ya sé que me voy a quemar la mano. Entonces, antes de quemarme la mano, tengo que preparar todo lo que está a mi alrededor para curarla enseguida. Porque era inevitable que yo me queme la mano, porque las circunstancias de la vida me llevaron a que tenga que pasar por eso. Que no es lo mismo, no es lo mismo a que yo no necesite poner la mano sobre el fuego, pero voy y la pongo porque quiero experimentar. De acuerdo. Clarísimo. Entonces, psicológicamente, la sensación y el aprendizaje es totalmente distinto. ¿Qué es lo que sucede? Si yo empiezo a darme cuenta de todo esto en el mundo físico, cuando yo empiece a tener experiencias en los mundos internos, se comporta exactamente igual. Las cosas que nos pasan en los mundos internos son muy similares a las cosas que nos pasan en el mundo Ujú. físico. ¿Por qué? Porque el mundo astral es un mundo en el cual se programa. ¿Qué es lo que se programa toda nuestra vida? En el mundo astral o fuera de nuestro cuerpo físico pasan dos cosas indispensables. Entre el cuerpo físico y en cuerpo astral tenemos el cuerpo vital. Ujú. El cuerpo vital es un cuerpo que pura y exclusivamente está creado para enviar y recibir información de los mundos internos a través de un cuerpo energético. ¿Qué hace el cuerpo vital? Es un doctor. Es como un doctor especialista en curar las energías del cuerpo físico. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos acostamos en la noche a descansar,
según el trabajo que haya realizado el cuerpo físico durante el día, es el desgaste que tiene. En Ujú. función al desgaste que tiene, es que yo a veces necesito al otro día más o menos cantidad de horas de sueño. Eso es obvio. Pero ¿por qué necesitamos más o menos cantidad de horas de sueño? Porque el cuerpo vital, que es el encargado de reparar la energía del cuerpo físico, necesita más tiempo por el daño que tiene el cuerpo físico. Entonces nos damos cuenta que cuanto más cuidamos el cuerpo y las energías del cuerpo físico durante el día, menos horas de sueño necesito. Y esto va Ah, totalmente en contra de lo que enseña la medicina tradicional, que dice que nosotros necesitamos un mínimo de 8 horas por día para dormir. ujú. Cuando nosotros empezamos a controlar nuestra vida y hacemos el uso correcto de las energías sin perderlas por cualquier situación, nosotros transcurrimos el día en forma mucho más armoniosa. Al tener más armonía durante el día, es obvio que la energía que llega a la noche es mucho mejor, es más cuidada, es de otra calidad. Entonces yo llego a mi casa con un cariño distinto hacia la familia, con un optimismo distinto para estar con mi familia. ¿Por qué? Porque durante el día yo pude controlar las emociones de otra manera. Yo no permití que las emociones invadan mi cuerpo, invadan mi vida y hagan un desastre total. Entonces yo llego a la noche a mi casa cansado, enojado con el mundo, enojado con mis compañeros de trabajo, enojado con mi jefe, viendo todo negativo. Cuando mi conciencia no es la que trabaja, trabaja el ego. Y Wow, cuando qué el ego importante. se pone a trabajar, hace su trabajo a la perfección, porque el ego nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Sabe en qué fallamos todo el tiempo. Como sabe en qué fallamos todo el tiempo y en qué necesitamos trabajar, ¿qué es lo que hace el ego? Nos manda un poquito más de medicina de lo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando estamos enojados, Más frente a nosotros enojo. aparecen personas que nos enojan más. Cuando estamos de mal humor, frente a nosotros aparecen personas que nos ponen más de mal humor todavía. Cuando empezamos a trabajar sobre nosotros y no permitimos que las situaciones externas de la vida invadan nuestra sensibilidad interior, nosotros vamos a repeler toda esa energía barra información que no es la que nosotros necesitamos para vivir. Pero para eso tenemos que conocernos, para eso tenemos que saber qué es lo que queremos hacer en la vida, cómo queremos hacerlo, cómo nos gusta. Y ahí empezamos a darnos cuenta con qué tipo de personas tenemos que compartir nuestra vida para que nuestra vida sea como nosotros queremos. Mientras Wow, no, es que nosotros no nos conocemos, no estamos en condiciones de elegir ni qué persona ni qué calidad de persona entra a nuestra vida, porque el control de nuestra vida no está bajo nosotros. Y esto es tan sencillo, que la gente no lo comprende porque no lo ve. Y cuando vos querés poner algo importante frente a la gente para que lo vea, lo único que tenés que hacer es ponerlo bien frente a sus ojos porque no lo van a ver. bueno, esto a mí me encanta y yo quiero hacer aquí como un poco de resonancia con lo que me estás mencionando, Jay. Y es lo siguiente. Primero, voy a ir como concluyendo algunas partes de las que hemos hablado y es el despertar de conciencia tiene que empezar desde el mundo físico. Y lo acabas de mencionar desde una conciencia de lo que somos hoy, de lo que estoy yo viviendo y de la forma como estoy reaccionando frente a ese mundo físico, que además nos dices, queremos que el juego sea el juego de otros o queremos que sea nuestro propio juego y conocer el propio juego. Porque muchas veces nos movemos es con el juego de los otros. Y mencionaste algo y es, no nos permitimos que las otras personas, las situaciones externas, invadan esta sensibilidad nuestra. Por lo tanto, si eso se permite, naturalmente en el mundo físico, pues no vamos a poder despertar la conciencia que queremos despertar para poder hacer lo que hoy es nuestro tema, que es esos viajes astrales que queremos. Porque es, bien dijiste, que es muy similar lo que vivo en el mundo físico a lo que voy a vivir en el mundo astral o en el mundo interno. Entonces, yo acá te hago una pregunta. ¿Cómo prepararnos? Porque yo te escucho y digo, claro, estamos desde la naturaleza del ego constantemente reaccionando, opinando, actuando en familia, en el trabajo, en nuestras relaciones. ¿Cómo prepararnos para este juego y para que esa conciencia realmente sea un despertar? Porque aquí quiero decir otra cosa y quería como compartir y es, últimamente hablamos mucho del despertar despiertos, que despierten conciencia, y es un tema que te está llegando todo el tiempo y yo digo, ¿cómo despertarnos? ¿Cómo hacer y cómo prepararnos a este mundo físico para poder
entrar en ese mundo astral. Bien. Eh, vamos a pasar vamos a hacer un pequeño saltito en algunos temas para ir al tema que nos compete, que es el viaje astral. Eh, porque de esto hay un montón de vivos sobre viajes astrales como para profundizar, entonces pueden ir a buscar eh, otra información a otros videos más antiguos que tenemos hechos. Eh, supongamos que nosotros estamos trabajando sobre nosotros, ¿sí? Que venimos haciendo un trabajo lo más consciente posible dentro de la posibilidad de cada uno, obviamente. No todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo para despertar la conciencia, porque tenemos un trabajo de vidas anteriores hechos que nunca se pierde. Lo importante del trabajo, del despertar de la conciencia, es que cuando nosotros empezamos a descubrir el punto a partir del cual dejamos ese trabajo anteriormente, es mucho más rápido retomarlo a partir de ahí para poder seguir trabajando. Entonces, lo bueno de esto es que no todos tenemos que empezar de cero en el trabajo del despertar de la conciencia. Hay que empezar de cero en el trabajo de realizar, pero cuando nosotros empezamos a recopilar información anterior, automáticamente empiezan a llegar a nuestra vida a través de sincronías, de déjà vu y demás, un montón de sensaciones que nos dan la pauta de que nosotros este trabajo ya lo hicimos. Ujú. Esto me suena a algo conocido. Todavía no me acuerdo de dónde, o si lo vi en algún lugar o lo escuché en algún lugar. Lo único que sé es que esto yo ya lo viví. Esto me suena muy conocido. No me siento raro escuchándolo a Gerardo y a Beatriz hablando de este tema, porque no sé por qué razón este tema es muy natural para mí. Bueno, esto es parte del trabajo interior que cada uno de ustedes en algún momento realizó. Cuanto más rápido realizamos este trabajo, más rápido vamos a dejar de tener sueños lúcidos, que es una etapa anterior al viaje astral, de sueño lúcido, para poder pasar a tener un viaje astral. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención para darnos cuenta realmente que estamos realizando un viaje astral? La situación es la siguiente. Por ejemplo, Beatriz, cuando vos te levantás a la mañana, te despertás, así, hermosa como está siempre, ¿no? Exuberante. Gracias, Y gracias. te incorporás a la cama. ¿Qué es lo primero que haces? Te levantás, pones tus pies en las pantuflas, tu bata, vas al baño, te higienizás, te peinás, te pones más linda todavía, te preparás para salir al mundo, a la sociedad, ¿no? Bueno, desayunás, preparás el desayuno de tu familia, empezás a conversar con tu familia las cosas que van a hacer durante el día, demás, y salen a la vida diaria. Salen a enfrentarse a la segunda malla, ¿sí? Al segundo círculo mágico, que es la sociedad. En el mundo, en los mundos astrales pasa exactamente lo mismo. Seguimos moviéndonos dentro del mismo círculo familiar igual que acá. Sucede muchas veces que uno, en forma consciente, si quiere ir a ver qué está haciendo determinado grupo de personas, puede ir tranquilamente en los mundos internos a verlos y se da cuenta que realizan las mismas acciones que realizan en el mundo físico. Y ahí te das cuenta de que no están conscientes, porque repiten exactamente lo mismo. Y los mundos internos, el mundo astral tiene una particularidad maravillosa. Cuando vos empezás a moverte en los mundos astrales en forma consciente, te das cuenta que la gran mayoría de las veces, las cosas que suceden a la noche son preparaciones para las que van a suceder el día siguiente en la familia. Entonces uno dice, ¿podés ver el futuro? En realidad no es que podés ver el futuro, podés ver qué es lo que estás preparando para poder hacer el día siguiente y encararlo de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿qué sucede? Si sabemos que eso realmente es así, porque estamos rodeados de muchísima gente con mucha experiencia en esto, que coincidimos en este relato, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya que yo todavía no tengo la capacidad de salir en forma consciente, voy a guiarme del resumen de las personas que sí lo hacen y me están contando qué es lo que sucede en los mundos internos. Entonces, si yo cuando me levanto a la mañana me incorporo en mi cuerpo, me siento en la cama, automáticamente a mi mente ya empiezan a venir sensaciones, empiezan a venir ideas. Mientras voy al baño, mientras voy a la cocina, mientras estoy preparando un café, mientras estoy haciendo el desayuno, a mi mente empiezan a venir un montón de cosas. Prendo la televisión, miro las noticias y empiezo a escuchar y a ver cosas que me dan sensaciones de haberlas vivido, pero que todavía yo sé realmente que no las viví. Cuando empiezo a estar consciente de todo eso, me empiezo a dar cuenta de que realmente lo que estoy haciendo es empezar a darme cuenta o a tener premoniciones de lo que me puede llegar a pasar durante el día.
Entonces, si empiezo a hacer caso de todas esas cosas que empiezan a llegar a mi vida desde un lugar que todavía no sé cuál es, y no importa, lo que sé es que están llegando desde un lugar que es parte de mi vida, yo empiezo a prestar atención a todo lo que me empieza a pasar durante el día. Empiezo a prestar atención de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a estar en atenta observación. Estar Excelente. en atenta observación es el primer paso del despertar de la La conciencia. conciencia. Autoobservación, todo el tiempo. Cuanto más me autoobservo, más me doy cuenta que mi vida está llena de señales. Y hay algo más maravilloso todavía, que no solamente empiezo a reconocer mis señales, empiezo a reconocer las señales en todo mi grupo familiar. Wow. Cuando yo observo el comportamiento de los demás y veo cambios de comportamiento, ya empiezo a intuir por qué. Es maravilloso todo esto. Ahora bien, vamos a ir un poquito más adelante. Supongamos que nosotros ya nos incorporamos a la mañana, ya teniendo un poquito más de recuerdo de lo que hicimos en los mundos internos. Por ejemplo, te levantás y le contás ¿cómo se llama tu marido? Álvaro. Álvaro. Álvaro, estuve con la tía Rosa anoche. No sé si se llama Rosa, supongamos que se llama Rosa. Estuve con la tía Rosa, para no deschavarla, a ver si justamente estuviste con la tía Rosa y te metes en un problema. Estuve con la tía Rosa y estuve hablando con la tía Rosa sobre la familia de la hija de ella, que es tu prima. Bueno, y me estuvo contando que van a ir al campo y en el campo estuvieron viendo una propiedad para comprar. Genial. Y Álvaro te dice, qué loco, ¿no? Porque ellos viven en la ciudad y no les gusta el campo, nunca les gustó el campo, que es raro que hayas soñado eso. Bueno, perfecto. A la semana te encontrás con la tía y la tía te cuenta que tu prima se fue al Pero, campo con su marido, tuvo una oportunidad y están por comprar un campo. Y wow. vos decís, ah, no lo puedo creer, yo esto ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde lo viví? Y empezás a recordar que cuando te incorporaste a la mañana, el día tal, te vino a tu mente la sensación de haber soñado eso. Entonces, en los mundos internos, la relación entre nuestra familia continúa y mucho más profundo que en el mundo físico. Okay. ¿Por qué? Porque en los mundos internos tenemos la particularidad de utilizar la telepatía. Wow. Entonces, si nosotros aprendemos a dominar la telepatía, no necesitamos estar en contacto con seres queridos para saber qué es lo que están planificando para su vida. No, esto, pues tú me cuentas y digo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hay que hacer y qué hay que practicar para hacerlo? Porque mira, aquí mencionas algo y nos están escribiendo también, y es, claro, yo lo puedo ver, lo puedo como si lo estuviera preparando para ese día que sigue, que me lo mencionas, pero ¿cómo saber cuando uno tiene esos sueños? Porque dijiste, el sueño vívido es el que es antes del viaje astral, ¿verdad? Mencionabas Exacto. eso. El sueño vívido es la tía Rosa contando que la prima va a comprar un apartamento, una casa o en la zona verde, digamos, en las fincas, como se dice aquí en Colombia. Ese es el sueño vívido. Luego se viene la situación, entonces yo recuerdo mi sueño vívido, ¿cierto? Hasta ahí, perfecto. ¿Cómo hago yo para saber que eso que estoy haciendo es lo que quiero entender, que estoy haciendo no es parte del sueño, sino que es parte del viaje astral? ¿Cómo Bueno, me diferencio en ese mundo interno? un ejercicio muy sencillo de hacer es, hola Estela, ¿cómo estás? ¿Sabes que anoche tuve un sueño con vos y con la tía? Re loco, soñé que vos con tu marido iban y tenían la oportunidad de comprar una finca y compraban una finca. Y la verdad que me pareció rarísimo porque como yo sé que ustedes viven en la ciudad y no les interesa el campo, me pareció raro, pero te lo quería contar porque por ahí te sirve. No sé, una sincronía, lo que sea, necesité contártelo. Un cortá. Listo. Creaste, creaste un círculo energético de una probabilidad. Generaste una probabilidad. Suponete, cortaste con tu prima. Tu prima tenía al marido al lado. Se da vuelta y le dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Beatriz me llamó, me dijo que soñó con nosotros que íbamos a comprar una finca. El marido la mira y le dice, te dije que no le cuentes a nadie. Y ella le dice, te juro por Dios que yo no le conté a nadie, nunca, no lo hablé con nadie. Entonces decime cómo ella lo supo. Con alguien hablaste, con alguien se enteró. Entonces, ¿qué sucede? Generaste un mundo de probabilidades que antes no existía. Generaste que la puerta a una sincronía totalmente distinta.
Ujú. ¿Por qué? Porque cuando suceda lo que tiene que suceder en el mundo de ellos, que ellos lo planificaron, en los mundos internos, porque a veces nosotros planificamos los mundos internos cosas que van a suceder en los meses siguientes, no solamente en el día siguiente. ¿Qué sucede? Supongamos que realmente tu prima y el marido no hayan hablado de este tema y vos le contaste tu sueño. A la semana, cuando a él se le presente la posibilidad de ir a ver una finca, se va a acordar de que la esposa le dijo que la prima soñó con que ellos iban a comprar una finca. Entonces, si él estaba con dudas de comprar la finca, vos, al haber conversado con ella sobre tu sueño, generaste un loop, Claro. generaste un nexo en los mundos internos, abriendo la posibilidad a que él diga, ah, esto es una sincronía. Si lo soñó que la compré es porque la tengo que comprar. Entonces las dudas que él tenía se disipan y hace el negocio. Entonces vos, con tu sueño, funcionaste como un disparador para Claro. algo que ellos proyectaron hacer. Como ¿Así? señales, cuando uno le dice, me diste la señal que necesitaba, y eso era parte de lo que necesitaba Exactamente. escuchar desde ese lugar. Esas son Y las ahí te pregunto, sincronías. esas son las sincronías. Ahí te pregunto, hablábamos de esa preparación que tenemos que tener para los mundos internos y para los viajes astrales. Es probable que en esa preparación, digamos, podamos a través de una meditación, a través de una, como de, voy a decir, de preparar el sueño antes de acostarnos para pasar e ir al mundo astral. O sea, ¿es factible que lo podamos hacer guiado por alguna persona o con Y algún tipo de, digamos, como de guía que no sea como tan inesperado y tan intuitivo? sí, sí, obviamente que sí. Si podés contar con la presencia de alguien que tenga la suficientemente energía como para poder influenciar el cuerpo astral de otra persona, siempre y cuando la otra persona vino realizando un trabajo interior, es probable con un Ok. guía que uno lo pueda hacer. Eh, a mí ya me ha sucedido muchas veces. Yo lo he aprendido de un gran maestro, un hermano mío hace mucho tiempo, que tenía la particularidad de hacer cosas increíbles. Entonces, se puede llegar a hacer. Yo lo que recomiendo es, a ver, por ejemplo, una cosa es preparar el cuerpo físico para que esté en condiciones de recibir una vibración superior. Exacto. Es una vibración superior, es traer del mundo astral al mundo físico las experiencias que vivimos a la noche. Entonces, yo puedo tener viajes astrales maravillosos, pero no conscientes. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo físico, mi psicología interior, no está preparada para que en el momento que mi conciencia regrese a la mañana al cuerpo físico, traspase la vivencia de la noche. Ok. Por eso nosotros no tenemos recuerdos. Esa es una Sí. opción. Otra opción es que, en función al trabajo interior que nosotros o nuestro ser está realizando, muchas veces ese trabajo es lo suficientemente grande como para que nosotros lo soportemos en el mundo físico. Una cosa es que la conciencia realice un trabajo durante el día en este avatar de 3 dimensiones, que viene a realizar un aprendizaje. Y otra cosa muy distinta es el trabajo que mi conciencia está realizando en los mundos internos cuando mi cuerpo descansa. Que ese es, exacto, ese es otro completamente distinto. Es completamente distinto. Cuando nosotros estamos atravesando por una etapa muy evolucionada de nuestro trabajo interior, por lo general, la conciencia o el fractal de alma de cada uno de nosotros está haciendo tareas muy En importantes otro no. en los mundos internos. Si nosotros no nos preparamos en el mundo físico, ¿qué es lo que sucede? Suponete que vos descubras por casualidad, que las casualidades no existen, que en los mundos internos sos una maestra muy especial, una maestra muy elevada, que imparte una enseñanza demasiado importante como para que en el mundo físico sepan quién sos. ¿Qué sucede? Si vos no estás preparada, no trabajaste sobre vos mismas en el mundo físico. Cuando vos te incorpores sabiendo quién sos, tengas un flash de quién sos en los mundos internos, lo más seguro es que salgas a hablar con los demás a querer contarles lo que haces, Ok. porque no tenés
trabajada la paciencia, el altruismo, la bondad, el amor, la empatía y lo más importante de todo, no tenemos trabajada la humildad. Quien no trabaja la humildad no tiene o no va a desarrollar jamás la capacidad para atraer cosas importantes. Sí, sueños comunes y corrientes, pero cosas importantes que realmente vivimos, que no realmente se prepare para poder recibirlas y comprender si puede o no compartirlas con los demás, no va a tener nunca sueños, no va a tener nunca salida en cuerpo astral. ¿Por qué? Porque no ha demostrado estar en condiciones de mantener el secreto que tiene que mantener. Ahí Cuando- me haces pensar algo y claro, claramente porque voy a pensar en un niño. Yo tengo, recuérdame, si mal no estoy, que tú empezaste a tener tus viajes astrales desde muy pequeño, sí, ¿cierto? desde que nací. Desde que naciste. Entonces, un niño, por ejemplo, que no tiene esa, como esa contaminación, por decir algo que tenemos cuando vamos creciendo y nos vamos llenando de más y más ego, es más fácil que pueda hacer su viaje astral, puede no saber qué es lo que está haciendo, porque no está Bueno, contaminado, digámoslo de claro. esa manera. Acá pasan dos temas muy interesantes. Uno, los chicos a, a- a temprana edad pueden contar lo que quieran. ¿Por qué? Por culpa de los adultos. Los adultos, cuando empezamos a crecer, abandonamos el mundo espiritual. Nos olvidamos que teníamos amigos invisibles. Nos olvidábamos que hablábamos con personas que nuestros padres no veían. Como fuimos creciendo y la sociedad no está preparada para eso, tuvimos que cambiar nuestra forma de ser, tuvimos que incorporar partes de nuestra falsa personalidad para vivir de una manera distinta en este juego. Entonces, ¿qué sucede? Nos alejamos tanto de la inocencia que hoy cuando escuchamos a los chicos decir las verdades, no le damos importancia. De acuerdo. Entonces los chicos pueden decir lo que quieran, que los adultos no se van a dar cuenta que le están diciendo algo que es muy real. A no ser que estemos en presencia de padres o de personas que estén trabajando en el despertar de la conciencia. Sean personas que incentiven a los chicos desde nacer a moverse y a contar y compartir sus experiencias en los mundos internos. De acuerdo. Por lo general, los adultos vamos formando una coraza tan grande en esa falsa personalidad que nos vamos alejando tanto de este mundo espiritual del cual provenimos, que cuando empezamos a tener información o nos rodeamos con personas que traen información de esos mundos internos, sentimos un rechazo. Como Ok. sentimos un rechazo porque nosotros interiormente sabemos que abandonamos en algún momento ese camino, para no poder entrar en conflicto con nuestra propia psicología de saber que hay algo que no está funcionando, lo rechazamos. Y así de esa manera empezamos a rechazar a todas las personas Todo. que tienen una información muy valiosa para todos nosotros y que van a seguir de largo en nuestra vida. Pero no porque esas personas sean las desubicadas, sino porque nosotros no estamos ubicados en el lugar que tendríamos que estar. Claro. Bien, bien te escuché hace poco y lo tenías en tus redes que decía, no toda la información es para todos los oídos. Bien lo decías, y Exactamente. me llamó mucho la atención porque siento que no es que ellos estén equivocados o no es que ellos estén diciendo lo que no es que yo no estoy lista para escuchar lo que necesito escuchar y no estoy preparada. Aquí tengo, Jerry, una pregunta y voy a ir a una serie de preguntas que nos han puesto en el chat, pero tengo una que me encanta Vamos. y es, bueno, uno diría, bueno, estoy en mi mundo físico, estoy en mi conciencia, estoy en mi despertar, estoy en este camino, pero resulta que soy de las afortunadas que puedo hacer mi viaje astral, que puedo salir de mi cuerpo astral, a mi cuerpo astral. ¿Qué beneficio tiene traer, cómo puedo modificar en mi vida diaria, en mi levantada, en mi desayuno con Álvaro, mis hijas, todo, el hecho de saber que realizo un viaje astral? ¿Cuál es ese, sí, como ese beneficio? ¿Y cómo modifico ¿A, mi vida diaria? a vos te gustaría levantarte a la mañana con una sonrisa como tenés todos los días y mantenerla durante todo el día sin que nada te la modifique? Sí, Bien. sí, sí a Ahora, todo. ¿te gustaría mucho más mantener esa sonrisa? No porque la tenés que mantener para mostrarte a la sociedad de otra manera, sino porque internamente tenés un amor y una felicidad trabajada a un punto tal que no existe nada en el mundo físico que pueda alterar tu día. ¿Te gustaría? Total, ¿Te sí, gustaría rodearte de un montón de personas y que aunque ellos no comprendan el mundo de fantasía en el que vos vivís, quieran
tratar de transmitirte todos los problemas que ellos tienen, todo el desastre que es su vida porque no comprenden, y así todo vos recibís a esas personas con amor, con humildad, con felicidad, y les devolvés una sonrisa porque comprendés desde tu interior qué etapa de su vida ellos están viviendo y vos ya viviste. Sí. Bueno, Sí a ese es todo. uno de los pequeños beneficios Bueno, que tiene el despertar de la conciencia, de los pequeños, de los más chiquitos. Cuando vos realmente comprendés cuál es el verdadero mundo del cual venimos, qué es esta simulación, qué es este juego que es maravilloso, cuando comprendemos que esto es un juego, comprendemos que todo juego tiene reglas, tratamos de encontrar las reglas del juego, y una vez que las encontramos, leímos el manual de uso de este cuerpo físico, empezamos a utilizar las reglas a nuestro favor, nuestra vida cambia. No vuelve a ser nunca más la misma. Quien vio la luz no puede volver atrás. Nunca, no puede, no, es imposible que una persona que vio la luz pueda volver atrás, porque se da cuenta lo miserable que sería su vida si vuelve a vivir de una manera distinta. Entonces, quien empieza a despertar la conciencia y se da cuenta que la felicidad que tiene en su interior es producto de su trabajo, se da cuenta que todos estamos destinados a pasar por el mismo trabajo. No necesariamente en esta vida, puede ser en otra o en otra o en otra, pero indefectiblemente todos tenemos que pasar por los mismos procesos. Pero como vos, por tu trabajo interior, ya los pasaste, empezás a ser otra persona, o empezás a ser quien realmente sos. Ya te relacionás de otra manera con la gente, hablas desde otro lugar con la gente, tus palabras tienen una sabiduría totalmente distinta, tus palabras impactan en la vida de los demás desde otro lugar. El ejemplo que vos sos en tu vida diaria habla muchísimo más de lo que vos claro. sos, de lo que vos podés hablar con los demás. Entonces te das cuenta que vos, sin reaccionar frente a todos los estímulos externos, simplemente siendo vos, una persona aplomada, amorosa, enseñás a las personas que te rodean mucho más que si te pusieras a hablar para explicarles qué tuviste que hacer para llegar a vivir como vivís. Eso sencillamente es convertirse en un faro de luz. Es como la frase, educas con el ejemplo. Naturalmente, con lo que estás haciendo ya estás generando vibración hacia las otras personas en luz y en amor. Y es parte de lo que es este despertar. Jerry, yo tengo una pregunta y es, de un tiempo para acá, yo diría, no es muy lejano, se habla de todo esto. O sea, ¿por qué ahora? En donde estamos constantemente, bien lo dices, en tus canales, en otros canales de personas como tú que comunican, que están compartiendo la información. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se da ahora? Bueno, podríamos decir que es la moda, pero realmente no es la moda, no es la moda. Si fuera la moda estaríamos en un problema porque yo nunca estuve en sintonía con la moda. Cuando había que ponerse ropa amarilla, yo me ponía ropa roja. Cuando había que usar jean, yo usaba pantalones cortos. ¡Ah, Entonces qué fui lindo! un rebelde toda mi vida que fui en contra de todo. Entonces no es un tema de moda, es un tema de energía. Es un tema de la energía que estamos viviendo en este momento. Es el ciclo por el cual está pasando este simulador. Entonces, este juego está llegando a un punto tal en donde la espiritualidad y la ciencia se están encontrando en un punto energético muy importante. Y esto sucede siempre que pasa esto. Cuando la ciencia, a través de la experimentación, logra encontrar explicación a todas las cosas que muchísima gente durante cientos de años vienen hablando de la espiritualidad o vienen explicando ese hecho a través de la espiritualidad, pero los científicos no lo logran comprender si es que no lo pueden ver, palpar, sentir y oír en forma directa, cuando la ciencia, a través de la utilización de sistemas totalmente distintos, empieza a encontrarse con respuestas que la espiritualidad la viene dando hace miles de años, empieza a pasar algo maravilloso. Empiezan a darse cuenta que si un grupo de personas que no son científicos, que no hicieron una carrera científica, que no tienen un posgrado como ellos, que no tienen casi ningún tipo de estudios, pero que realmente tienen una experiencia grandísima en los mundos internos, como personas espirituales, están hablando de temas con total naturalidad,
que ellos, después de muchísimos y muchísimos intentos, logran encontrar hoy la misma explicación, sucede lo siguiente: empiezan a observar a su contraparte, empiezan a decir, ¿cómo puede ser que este grupo de personas que no tienen el conocimiento y el estudio que tenemos nosotros llegaron a la misma conclusión sin hacer ningún tipo de experimento físico cuando nosotros tuvimos que quemarnos las cejas durante 30 años en un laboratorio? Cuando eso sucede, dicen, bueno, vamos a agarrar un análisis aleatorio, uno a la vez. Tomo esto y lo verifico, compruebo que llego al mismo resultado. Tomo esto, lo verifico por mi lado y compruebo que llego al mismo resultado. Cuando la ciencia y la espiritualidad empiezan a ser una, empezamos a transitar un camino totalmente distinto en la vida de la humanidad. La energía cambia. ¿Por qué? Porque los opuestos ya dejan de ser tan opuestos. Ya los que veían una misma realidad de dos lugares totalmente distintos cada vez se están acercando más a una sola realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el grupo total de la humanidad son los que siempre están observando lo que pasa detrás de esa pantalla, empiezan a ver que los que siempre hablaban de espiritualidad y los que siempre hablaban de ciencia empiezan a hablar de un mismo resultado de dos lugares distintos. Cuando eso sucede, empieza a llamar mi atención. En primer momento yo no me doy cuenta de por qué. Todo eso es intuitivo, va más allá de lo que yo conozco. ¿Por qué? Porque no estoy despierto. Entonces, como no estoy despierto, pero mi conciencia sí, empieza a tomar esos pequeños datos aleatorios que están en la pantalla y empiezan a mandarme información. ¿Cómo? A través de los mundos internos. Wow. Me preparan a mí, que ahora yo en el mundo físico estoy intentando ver cosas totalmente distintas, me preparan para que en los mundos internos empiece a ver cosas totalmente distintas. Pero si Que eso es lo que tú yo no... estás haciendo, comunicando en este momento lo que estás viendo en el mundo interno. Que Exactamente. alguien mira, alguien nos preguntaba, ¿cómo puedo estar en silencio si por el contrario la información me está llegando desde esa salida al astral y tengo una responsabilidad? Y aquí te pregunto, Jerry, ¿cómo filtra uno lo que puedo entregar y lo que debo callar? ¿Desde Experiencia, qué lugar? Sí, experiencia. como desde, ok, Se sí, llama experiencia. Esa porque experiencia no la puede transmitir nadie, la tiene que vivir cada uno. Si uno no empieza en esas pequeñas cositas a chocarse con la realidad, y la realidad es la que está viviendo la masa crítica. Si la masa crítica no despertó, la realidad es falsa. Entonces yo tengo que darme cuenta hasta dónde, con quién y qué puedo transmitir. Es como en las antiguas escuelas de misterio. Para ser admitido en una escuela de misterio y ser poseedor de un conocimiento superior, tenía que pasar por pruebas muy fuertes en el mundo físico. Si yo no pasaba esas pruebas, podía perder hasta la vida. Hoy eso no pasa. Pero ¿qué sucede? No pasar la prueba significa encontrarme con un grupo de personas con el cual yo quiero transmitir un conocimiento y lo único que encuentro del otro lado es la burla. Cuando yo me encuentro con un grupo de personas que lo único que quieren hacer es burlarse, ahí me doy cuenta que esas personas no están preparadas. de acuerdo. Yo no comprendí el trabajo que tenía que hacer, por ende no sé con quién lo tengo que compartir. La vida sola se va a encargar de mostrarme con quién lo tengo que compartir. Mirá, te voy a dar un ejemplo de mi vida propia, ¿no? Porque a mí me gusta hablar desde De desde ti. mi vida, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, y yo lo digo abiertamente, porque esto yo ya lo comenté, que me han invitado, hay un par de lugares en España donde hacen este tipo de entrevistas, ¿no? Y demás, pero tienen otro formato de entrevistas. Y yo rechacé la invitación, porque cuando empecé a ver qué era lo que hacían, me di cuenta que son personas que en lugar de buscar la verdad, lo que tratan de hacer es buscar la mentira en el otro. Wow, Te sientan en un banquillo de acusador y de golpe te das cuenta que estás frente a personas que lo único que quieren es hacerte pasar un mal momento. wow. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dio la pauta de saber dónde puedo y dónde no puedo? La experiencia. Yo ya tuve que enfrentarme a personas que lo único que hicieron es burlarse y reírse de mí. De acuerdo. Entonces, a través de la experiencia y de uno tener claro y firme qué es lo que vino a hacer y por qué lo tiene que hacer, ya empieza a saber cuáles son los círculos que puede
ingresar y a qué círculos no puede ingresar. Cuando les toque pasar por situaciones en la vida en donde se van a tener que enfrentar sí o sí con personas que no piensan como ustedes, el trabajo interior lo que va a hacer es ayudarles a no reaccionar en la forma adversa. Ok. Cuando yo reacciono mal, entrego mi energía y el control de mi vida al que tengo enfrente. Todo lo Cuando el que que te está, descontrola te domina. exactamente, cuando el que está sentado enfrente quiere que yo pierda el control y quiere hacerme quedar en ridículo y se da cuenta que no puede, y te hace otra pregunta y tampoco no puede, y a la tercera pregunta vos lo hiciste quedar en ridículo a él, ahí te das cuenta primero que no era el lugar donde tenías que estar, y segundo que la otra persona empieza a darse cuenta de que la vida va más allá de empezar a ridiculizar a otras personas. Si mi función en la vida es poner en ridículo a los demás, tengo que empezar a darme cuenta que mi vida no tiene mucho sentido. Todavía no encontré el sentido de mi vida. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque cuando vos estás frente a personas que encontraron el sentido de su vida, no pierden el tiempo hablando mal de los demás. No pierden el tiempo ridiculizando a los demás. El tiempo es muy valioso y esa gente trata de compartirlo con gente interesante, con gente que le pueda devolver, hacer una devolución de un tema que esté a la altura de las circunstancias. Entonces, cuando uno se encuentra con personas dentro de su primero, segundo o tercer círculo mágico que no van con nuestra energía o con nuestro nivel de información, lo que tenemos que saber hacer es lo que hizo el Buda. Después de mucho tiempo de que lo estaban insultando, 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 se dio vuelta, lo miró fijamente y le dijo, muchas gracias, pero ese regalo no es para mí, puedes llevártelo. Punto, Qué hermoso. se acabó. Entonces, el trabajo interior lo que hace es ponernos en tiempo y espacio adecuado. De acuerdo. Creo que Y esa frase lo resume todo, nos pone en el tiempo y en el espacio adecuado. ¿Y cuál es el adecuado? El que estemos trabajando, de acuerdo. ni más ni menos. Por eso es tan importante el trabajo interior, porque lo que vivimos en el plano astral es tan maravilloso, todavía no contamos nada. Primero, estamos contando una pequeña anécdota, o sea, yo podría escribir un libro por cada noche en los mundos internos, para que De tengas una acuerdo. idea. Entonces, lo lindo de todo esto es motivar a la gente para que lo pueda hacer, para que ellos mismos puedan bajar su propio libro y De ellos acuerdo. puedan reconocer su propia historia, porque la conciencia de cada uno de nosotros va dejando miguitas en los mundos internos, Ujú. para que nosotros las busquemos y las sigamos. Cuando nosotros las empezamos a seguir, empezamos a ponernos en contacto con las personas adecuadas en los mundos internos. Personas Qué hermoso. adecuadas son las que nos van a tomar y como van a ver que realmente nuestra necesidad de hacer algo distinto es verdadera, es real, es sincera, nos van a llevar a determinados lugares en donde nos van a preparar para vivir una vida distinta. Y para que sea, Cuando vos, claro, cuando vos empezás a reconocer eso en tu propia vida, te vas a dar cuenta cuando bajes qué es lo que vos tenés que hacer con esa información. Si podés, y si es que podés, ¿con quién podés? exacto. Es elegir, es como que empiezas a elegir. Jerry, tú sabes que para mí yo podría estar en una pijamada completa, ya te lo he dicho muchas veces contigo, conversando, compartiendo. Primero, quiero agradecerte por honrar este espacio y me siento muy feliz de ser yo también una, pues mi casita de Instagram, como digo yo, ser un espacio donde tú puedas comunicar y realmente resonar con lo que estamos hablando. Quiero antes de, porque sé que pues, también tienes tus compromisos y sé la hora que es en Argentina, pero antes de cerrar, yo sí quiero preguntarte dos cosas. La primera, ¿qué viene? ¿Qué viene para Gerardo Curio? Porque sé que vienen unos viajes, estos no son astrales, son viajes reales y quiero que hoy hablemos, antes de cerrar, de lo que Akasha, a través que, bueno, sabes que las amamos, a Akasha Despertar Espiritual, a Connie, a Caro, te llevan en este momento por un viaje alrededor de varios países. Quiero que nos cuentes de ese Sí, siguiente paso. bueno, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Caro, Y a a Connie, Connie, dos seres maravillosos, maravillosos. Bueno, vos como parte del grupo de las ellas amamos. también, porque yo te tomo como parte del grupo porque Gracias. vivimos cosas muy, muy lindas en Colombia, realmente hermosas, que vamos a volver a Colombia porque me preguntan todo el tiempo, Sí, ¿vuelven, vuelven? ¿Vamos a volver? Obvio que qué sí. emoción. Eh, tenemos preparado para, a ver si tengo buena memoria, creo que era 31, sábado 31 de agosto, si no recuerdo mal, y domingo 1 de septiembre, vamos a estar en México, Distrito Estás en Federal, México. Uh-huh. México. Ahí tenemos seminario y taller, entre ellos viajes astrales. Ahí vamos a poder trabajar
de otra manera y vamos a ver si podemos hacer como el maestro hizo con Lázaro, ¿eh? ¡Guau! Levántate, Levántate, levántate Lázaro, vamos que tú puedes. Eso, Vale. eso sería maravilloso, va a ser un antes y un después. Y después tenemos eh, 23, 24, bueno, 23 de octubre, Barcelona. Wow. 24 de octubre, Valencia. 26, sábado 26 y domingo 27 de octubre, eh, ay, eh, se me fue el nombre. En Madrid, España, en Madrid. Madrid, Ok. Madrid, perdón. Ya te iba a decir Alicante, Madrid. ¿Cuál? ¿Cuál? Madrid. Se, O sea, se México, juntan, Valencia, Madrid. sí, se juntan dos cosas, el horario y la edad. La edad no existe. Así que Por bueno, el estamos. contrario. Claro. Barcelona, Valencia y Madrid. Lo importante es que 26 y 27, que es un fin de semana completo, seminario completo de 2 días, vamos a hacer la presentación ya del segundo libro a nivel mundial. ¡Qué emoción! ¿Eso es cuándo, Jenny? 26 y 27 de octubre en Madrid, en el seminario de sábado y domingo. Wow. ¿Y podemos dar algún adelanto? Y una de las cosas importantes que vamos a hablar es el camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Wow, no. ¡Ay, qué Ese, emoción! ese seminario va a ser el del domingo. El camino Wow, del maestro a través de los ojos de Tomás. wow, qué belleza. El camino del maestro a través de los ojos de Tomás, y eso va a estar también incluido en tu segundo libro. Claro, por supuesto, porque ya lo vamos a estar presentando ahí. Wow, ese va a ser el momento de lanzarlo. ¿Ya terminaste todo el libro, No, Jerry, todavía o estás, no, estoy a veces hasta la debes estar madrugada sentado corriendo? escribiendo. Sí, Debes sí, estamos estar contra reloj, corriendo. contra el reloj. Vale, entonces, para resumir, tenemos México, es ahora en agosto. En Ya en un mes. octubre es Valencia, Madrid, Barcelona. Tienes. Correcto. ¿Y cuándo es Colombia? Aquí me están diciendo Venezuela, Colombia, Ecuador. Bueno, estamos programándolo para el año que viene, ya, porque tenemos, en fines de septiembre, tengo acá en Argentina, en Mendoza, un seminario también de fin de semana completo, fines de septiembre. Y en diciembre creo que con mi gran amiga vamos a estar acá haciendo un seminario cerquita, acá de Buenos Aires. Así que ya estamos, agosto, septiembre, octubre, creo que Comparte. estamos, noviembre, diciembre, estamos llenos. Con mi amiga José aquí, estamos planificando para diciembre, vamos a ver si podemos hacer un lindo seminario también de un fin de semana completo. Y ahí ya cerraríamos Ya el año. cierras Así año. que de marzo del año que viene en adelante, creo que vamos a planificar cosas muy lindas otra vez con las chicas de Acayas y obviamente que Colombia está ahí. Te estamos esperando nuevamente de regreso a casa, a tu casa, Colombia. Pues Por supuesto que felices, sí. Jerry, con lo que viene, para quienes estaban ahora sumados, y gracias porque, mira, nos escribieron de muchas partes, están sumados no solamente México, sino también Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, sumándose a este live, y que sepan que ya viene pronto la visita a México, donde ustedes van a poder vivir el tema. Bien acabas de decir, vas a vivir una experiencia en taller vivencial con viajes astrales. O sea, lo que hemos hablado hoy en la experiencia. Me imagino guiado por ti y obviamente desde Akasha, Despertar Espiritual. Y quiero contarles, toda la información que hoy compartimos queda grabada aquí, queda compartida con Akasha, queda compartida con Gerardo y queda en nuestros canales de YouTube. Ahora, si quieres saber más de lo que va a ser este camino, puedes ir también a Akasha Despertar Espiritual, donde está toda la información. Y Connie y Carito nos la van, como se dice, poniendo al día para que no te la pierdas. Sobre todo México, que ya viene. O sea, México es el viaje más pronto que vas a tener, ¿no, Jerry? Ya Ahora, estamos ahí. sé que estás en los talleres tuyos. ¿Quieres compartir sobre los talleres tuyos, los que estás haciendo en Buenos Aires, que también me parece Sí, importante? bueno, terminamos este sábado pasado, terminamos la segunda parte de Malla de Convergencia. Ese es un seminario exquisito, porque ese sí es un antes y un después, donde dimos La muchísima información. información para realmente comprender dónde estamos y por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Y ahora viene el 17, creo que es sábado 17 de agosto, si no recuerdo mal,
el seminario de preguntas y respuestas de las 5 clases anteriores. De marzo, abril, mayo, junio y julio, todas esas vamos a hacer preguntas y respuestas de todos los seminarios que dimos. Así que esa es la oportunidad para sacarse todas las dudas que tengan, porque ya después en septiembre retomamos nuevamente con otro grupo de 6 seminarios que también van a estar muy, muy buenos, ya a un nivel un poquito más elevado. Antes de que me olvide, en España, no voy a decir exactamente dónde, pero en uno de los 3 lugares donde vamos a estar en España, posiblemente tengamos un ratito una visita muy especial. Ay, no, eso suena como así. Ay, Posiblemente tengamos una no. visita muy, muy especial para alguien muy querido en España. Vamos a ver si lo logramos. Él ya sabe, obviamente le mando un fuerte abrazo. Así que vamos a ver si podemos. Va a pasar un ratito a saludarnos por uno de los 3 lugares. Y va a ser un momento muy lindo, muy hermoso. Me va a encantar poder compartir un ratito el escenario con él. No, ¿y cuándo nos van a contar? O sea, eso sí nos dejaste picados, como diríamos aquí. ¡Chan! Tarararán. Bueno, eso está muy bien. Gracias, porque ese es el mejor cierre. Tengo una pregunta para quienes no tomaron los, digamos, los talleres que ya cerramos. ¿Pueden adquirirlos? O sea, ¿hay alguna forma de vincularse como para que les compartamos? Porque pues siento que hay mucha gente que queda así como con las ganas de poder saber. Entonces, cuéntanos de qué forma pueden adquirirlos. Sí, Ya serían grabados, pero no en los en vivos que tuvimos contigo, sino grabados. ningún Se problema. Se escriben. contactan Ok, conmigo, me escriben o me escriben por Instagram o me escriben por WhatsApp. No hay perfecto. ningún problema. Entonces ya sabemos que los que ya se facilitaron los puedes tener ahora grabados, pero ya obviamente con toda la información que es espectacular. O sea, recuerden, la información llega cuando la conciencia también está lista para recibir la información. Así que Jerry, gracias por esta noche, gracias a ti de verdad por tomarte hoy el tiempo de compartir. Gracias a todos los que se sumaron en este live, que sepan que esta es la casita de ustedes y es tu casa, Jerry, la casa de Akasha también, para poder compartir de manera amorosa y desde este lugar del corazón toda la información que hoy nos entregaste y esperando con ansias tu segundo libro. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Sabés que te quiero muchísimo, sos un Yo a ser ti. muy especial. Lo viví en persona en Colombia y te lo digo ahora personalmente, sos una gran mujer. Así Gracias, que Jerry. para mí es un placer poder hacer un vivo con vos como siempre, con toda la gente de acá y con toda la gente que está ahí del otro lado mirándonos. Vamos a hacer todo lo posible para ir a todos los lugares que podamos, ¿sí? Vamos a tratar de ir organizándonos el año que viene para tocar lugarcitos que este año, la verdad, lamentablemente no nos dio el tiempo, pero vamos a ir a todos Así lados. va a Así que ser. un Así fuerte va a ser. abrazo para todos y nos vemos Un prontito besote. ya en un mes en México. Gracias, Jerry. Te quiero mucho y un beso para todos los que se sumaron. Bonito descanso. Cuídate mucho.